la doctora Ana María Bejarano, pediatra de la Universidad del Rosario e intensivista pediatra de la Universidad de La Sabana, intensivista de Fundación Cardio Infantil y Clínica Infantil con Subsidio. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Ana María. Gracias, María Alejandra, por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de estatus epiléptico. Vamos a hacer un abordaje desde la fisiología para comprender mejor el manejo y llegar a guiarnos pues por las metas de tratamiento de nuestros pacientes. Para empezar, entonces, un recorderis de cómo funcionan toda esta parte neuronal en nuestro organismo. Y recordemos que las neuronas pues van a tener una de las tareas más complejas de todas y por eso van a requerir una morfología y una fisiología muy elaboradas. Recordemos que cada neurona se va a comportar como un sistema de computación, por decirlo de alguna manera, recibiendo una cantidad de información mediante aferencias químicas que vienen de otras neuronas, como podemos ver por medio de las sinapsis. Y lo que va a hacer cada neurona es organizar toda esa información para combinar esas señales en una serie más simple de cambios eléctricos que se van a transmitir como una información a través de toda su membrana celular para transformarlos posteriormente en unos cambios ya que son iónicos y que lo que buscan es a través del axón contactarla con otras neuronas para que esa información se transmita. Es decir, va a funcionar exactamente como una red. Esa información, pues ahí se puede, digamos, almacenar por mucho tiempo, pero tenemos que recordar entonces acá dos tipos de relación entre las neuronas, que son las aferencias excitatorias y las inhibitorias. Una aferencia excitatoria, pues recordemos que va a generar sobre la neurona un flujo entrante de cargas positivas, es decir, una corriente eléctrica que va a entrar a través de la membrana de la dendrita. Y como el interior de la neurona normalmente en reposo está polarizado negativamente, lo que vamos a ver es que esa corriente entrante hace que el voltaje se vuelva positivo y despolariza la célula. Realmente no se vuelve positivo, se vuelve como menos negativo al generar como un influjo de los electrones. En cambio, las aferencias inhibitorias lo que hacen es hiperpolarizarla, o sea, volverla más negativa de lo que ya estaba ese potencial, y de esa manera, pues, cuando se recibe la señal, dependiendo de cuál de los dos tipos de sinapsis se dé, si la excitatoria o la inhibitoria, es que se va a dar la señal. Entonces, fijémonos cómo es que se va a dar como toda esa interconexión y toda esa cambio de la información. En cuanto a la sumación espacial y temporal, entonces este es un concepto que tenemos que tener en cuenta para el tema que vamos a tratar. Hay que tener en cuenta que ese cambio en el potencial de membrana que les estaba comentando y que se va a causar por el flujo de la carga va a ser el potencial posináptico. Eso es cuando se genera en la membrana posináptica por algún neurotransmisor, ¿sí? Y pues si está relacionado con un potencial receptor si hay una terminación sensorial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que cuando tenemos una suma de potenciales, porque fíjense acá, por ejemplo, en esta gráfica que les estoy mostrando, llega un potencial de acción en la columna A, no hay una sumación espacial temporal, lo que vamos a tener es ese potencial de acción sencillo, donde el potencial nunca sobrepasa el umbral y por lo tanto digamos que no hay una reacción, ¿sí? Posteriormente, si lo que vemos es que empieza a haber una sumación espacial, vemos que ya llegan dos cambios de influjo iónico, en donde esas dos señales eléctricas se van a sumar una con la otra en el tiempo. Si vemos acá, hay dos potenciales que lo que hacen es sumar su fuerza para ahí sí sobrepasar el umbral y dar ya un potencial de acción de manifiesto, en donde ya empezamos a ver una actividad eléctrica. Si ya juntamos no dos, sino tres señales, entonces fíjense cómo va aumentando ese patrón de espiga, y va generando, digamos que un potencial más importante o más grande. Eso no solo ocurre con la cantidad de potenciales, sino además con la sumación temporal, es decir, si en el tiempo yo tengo tres estímulos seguidos, vamos a ver cómo, fíjense, esta jorobita de la curva va creciendo, de manera que ya la segunda o la tercera va a sobrepasar el umbral, generando pues una descarga manifiesta. Entonces acá tenemos que tener en cuenta también que vamos a tener varios tipos de sinapsis, ¿listo? Y los tipos de sinapsis principales van a ser las eléctricas y las químicas. ¿Qué es lo que vamos a tener con las eléctricas? Que son más rápidas, usan poca energía metabólica, pero también están en menor número que las otras, mientras que las químicas se encargan de la amplificación, por eso es que son más numerosas, y van a encargarse de una cosa que es la excitación y la inhibición selectiva. ¿Qué es lo que predomina en el cerebro maduro? Las sinapsis químicas, que son complejas y son relativamente más lentas que las sinapsis eléctricas. Los estudios comparativos lo que sugieren es que el hecho de que predominen esas sinapsis químicas
es la amplificación de la que les estoy hablando y que las sinapsis eléctricas no permiten que esa señal que pase de una célula a la siguiente se perpetúe, sino que al contrario las van disminuyendo, aunque sean más rápidas. ¿Qué necesitamos como mamíferos evolucionados? Amplificar esa señal de manera que esa información se riegue. Pero esto también va a tener un papel en toda la fisiopatología del estatus, que es lo que vamos a ver ahora. Recordemos también que para la transmisión sináptica, en las sinapsis químicas, hablándolo en este punto de las que nos vienen a concernir por la amplificación, recuerden, se va a producir en 7 pasos, que son los que vemos acá en esta gráfica de Bohr. Entonces, en el primer paso, las moléculas del neurotransmisor se van a empaquetar en unas vesículas membranosas que se van a concentrar y a como apilonarse en la terminal presináptica. En la segunda fase, que es la que vemos acá, lo que vamos a ver es cómo esa membrana presináptica se despolariza, normalmente porque hay un potencial de acción, pero algunas, acuérdense que van a responder a variaciones graduadas del potencial de membrana. En el paso 3, perdón, que es este que vemos acá, entonces ya lo que vamos a empezar a ver es que se abren estos canales de calcio dependientes de voltaje y los iones de calcio empiezan a fluir hacia adentro del terminal, ¿sí? Entonces empiezan a entrar, miren cómo vemos que aumenta ese calcio intracelular para que en el paso 4 ese aumento de ese calcio intracelular desencadene la fusión de las vesículas, estas vesículas donde están contenidos los neurotransmisores con la membrana presináptica, y entonces vamos a ver cómo va a aumentar la tasa de liberación del neurotransmisor aproximadamente 100.000 veces por encima del valor basal. Recordemos que cada exocitosis va a requerir apenas una fracción de milisegundo para completarse. Entonces esto, digamos que de manera muy rápida, toda esta reacción va a desencadenar una liberación masiva de esos neurotransmisores. Cuando ese neurotransmisor se libera hacia ese espacio extracelular, vamos a ver que difunde pasivamente a través de la hendidura sináptica. Y en el paso 6, que vemos acá, cómo esas moléculas del neurotransmisor se empiezan a unir a los receptores activados y desencadenan fenómenos postsinápticos, por ejemplo, aperturas de canales iónicos, activación de cascadas de señalización acopladas a proteínas G, entre otras. Ya posteriormente a esto, vamos a ver cómo en el paso 7, las moléculas del transmisor que quedaron ahí libres difunden, alejándose de esos receptores postsinápticos, y por la difusión continua y degradación enzimática se van, digamos que, a desaparecer o a reabsorber. Eso es entonces todo lo que ocurriría en los pasos de una sinapsis química entre las neuronas. ¿Listo? Con los neurotransmisores, entonces recordemos que vamos a tener 2 tipos grandes de neurotransmisores, uno es excitatorio y el otro es inhibitorio, son el GABA y el glutamato. Cuando hablamos del glutamato, pues entonces hablamos que es el principal neurotransmisor excitatorio por excelencia, y sabemos que puede actuar sobre 2 clases principales de receptores, que son los acoplados a proteína G o los metabotrópicos y los canales iónicos. ¿Listo? En ese caso, los canales iónicos los llamamos como unos receptores inotrópicos en la parte eléctrica neuronal. Y digamos que los que están acoplados a proteínas G van a tener varios segmentos transmembrana, pues como todo receptor acoplado a proteína G tienen 7, y estos van a estar unidos a unas proteínas que les llamamos heterotrimétricas. Lo que hemos visto es que hay aproximadamente hasta 8 receptores para el glutamato de estos metabotrópicos, y digamos que al compararlos uno se va dando cuenta cómo las relaciones se van dando entre la interacción del glutamato con cada uno de estos receptores para generar cierto tipo de reacciones, pero muchos de ellos lo que van a generar es una sumación, digamos, del efecto, del potencial, y es lo que va a perpetuar la señal, ¿sí? Por otro lado, pues el GABA, entonces ya sabemos que es un neurotransmisor de principal característica inhibitoria, que también va a tener aquí un papel, digamos, muy importante en disminuir la transmisión del mensaje. Cuando estamos hablando entonces de los canales iónicos que se van a generar para que se muevan estos neurotransmisores, entonces tenemos que tener en cuenta esos canales que van a ser dependientes del glutamato. Y vamos a ver que en la mayoría de sinapsis en que se median por glutamato, es decir, las excitatorias, se va a sumar un componente rápido por un receptor de tipo AMPA, que es este que vemos acá, y vamos a tener un componente que es un poco más lento, que es el que está mediado por el receptor NMDA, N-metildiaspartato. Esto es muy importante, este receptor, que lo tengamos en cuenta para esta fisiopatología del estatus, porque vamos a ver que cuando se empieza a prolongar en el tiempo la enfermedad, cuando se empieza a prolongar en el tiempo
la crisis, empezamos a ver cómo estos receptores tienen muchísimo que ver y por qué los vamos a intervenir. Entonces es, digamos que vital que recuerden acá pues de esto que estamos hablando en este punto. Tengamos en cuenta que cuando el potencial de membrana es relativamente positivo o está menos negativo, esa contribución de ese receptor N-metildiaspartato es muy grande, es mayor, es cuando digamos el más actúa. Y pues como sabemos que ese glutamato activa tanto los AMPA como los N-metildiaspartato, es aquí cuando el potencial de acción está menos negativo, donde digamos más sensible va a ser ese receptor. Acá lo vemos en otro cuadro un poquito más específico como en este dibujo, pero fijémonos cómo esos canales N-metildiaspartato pues van a tener mucho que ver con el glutamato. Y el GABA, en cambio, al ser inhibitorio, lo que va a hacer es estimular toda una serie de bloqueos para que se liberen esos neurotransmisores y no se vayan a estimular estos dos receptores, ni el AMPA ni el N-metildiaspartato. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología, ¿qué es lo que vamos a tener en un estatus? Vamos a tener que ocurre una crisis epiléptica que va a ser mantenida en el tiempo. Y la razón por la que va a ser mantenida en el tiempo es por los cambios dinámicos en los neurotransmisores y en las membranas, que va a generar una desregulación de los receptores del GABA y del glutamato. Vamos a tener una falla en los mecanismos de control de descarga eléctrica cerebral, tanto excitatorios como inhibitorios, un aumento de la biodisponibilidad de los excitatorios como son el glutamato y la acetilcolina, y una baja disponibilidad del GABA, y además un pobre bloqueo de los canales N-metildiaspartato, que olvidé mencionarles anteriormente, están, digamos, se bloquean o se controlan por la presencia del magnesio. Entonces acá no tenemos, digamos, esa facilidad y es otra cosa, digamos, que nos predispone a que se prolongue en el tiempo esta reacción. Los canales N-metildiaspartato van a ser primordiales no solamente en el que se perpetúe esa crisis, en que se perpetúe ese estatus en el tiempo, sino además en la generación del daño neuronal mediado por calcio y por apoptosis en este tipo de pacientes. Entonces hay que tener eso en cuenta. En estos pacientes vamos a tener una descarga eléctrica repetida que va a ocurrir, digamos, sobre los neurotransmisores de predominio excitatorio. Y cuando tenemos esa disregulación entre lo excitatorio y lo inhibitorio, vemos que hay una alteración grande en el recambio de los receptores GABA. Vamos a tener una disminución de la fosforilación de las proteínasas del receptor y una activación del complejo de clatrinas AP2 e internalización por la endocitosis de esos receptores. Entonces, por más de que tuviéramos suficiente GABA, ya sabemos que hay baja biodisponibilidad, pero digamos que tuviéramos suficiente, además los receptores los vamos a tener alterados. Entonces, por ningún lado vamos a tener cómo controlar esa señal. Y la prolongación de la crisis, pues que nos va a empezar a generar otro tipo de problemas, ya no solamente a nivel neuronal, sino a nivel sistémico, donde vamos a tener una insuficiencia mitocondrial, necrosis y apoptosis celular que nos lleva a inflamación y eso nos va a alterar la barrera hematoencefálica llevando todos los mediadores inflamatorios pues a nivel sistémico. Entonces es importante que recordemos acá en este punto cómo, como les explicaba, pues van a empezarse esos receptores GABAérgicos a endocitarse, a digamos que degenerarse, a hacer una proteólisis y además pues se van a ver posteriormente digamos que desechados por el lisosoma y el aparato de Golgi. Entonces no vamos a tener esos receptores y eso es lo que digamos vemos acá cómo se va realizando esa endocitosis de manera secuencial hasta destruir esos receptores. Esta gráfica es muy bonita porque fíjense que es como la más importante, porque es donde integramos lo que les he hablado hasta el momento, donde les he explicado toda la fisiopatología de por qué llegamos al estatus, de por qué llegamos a prolongar esa crisis, pero además acá lo vamos a relacionar con la parte clínica. Vamos a fijarnos entonces que en esta gráfica tenemos el tiempo, ¿cierto? Arrancamos en unas crisis, digamos que autolimitadas, agudas, de las que duran menos de 2 minutos, a aumentar pues el tiempo hasta días, que es cuando hablamos de los estatus suprarrefractarios malignos. Fíjense que acá vamos a tener varias cosas. Vamos a hablar del mecanismo patológico, de la fisiopatología que se relaciona en cada momento, de lo que ocurre a nivel sistémico y pues el estado clínico en el que estamos, pero además asociado con la mortalidad. Entonces, cuando tenemos una crisis aguda, lo que ocurre es que vamos a tener una falla en la regulación entre los excitatorios y los inhibitorios. Ya sabemos que está disminuida la respuesta del GABA, ¿cierto?
y que disminuyeron además los receptores GABA por endocitosis y empiezan a aumentar los N-metildiaspartato. Aquí, si la crisis es aguda y dura menos de 2 minutos, no vamos a tener todavía ninguna repercusión importante o significativa a nivel sistémico. Llamamos que es una crisis aguda y vemos que tiene menos del 1% de mortalidad. Pero cuando nos vamos prolongando en el tiempo, fíjense que cuando pasamos de los 5 minutos, ¿cierto? Es cuando empezamos a decir que tenemos un estatus temprano o que está en instauración. Y es cuando empezamos a ver que se sobrepone esta endocitosis de los receptores, además a la plasticidad cerebral. Empezamos a tener cambios en la composición de esos receptores GABA, cambios que son desesperados, por decirlo de alguna manera, buscando que sí responda esa homeostasis como cerebral, pero no lo logramos. Y entonces empezamos a tener ya no solamente una falla en la inhibición, sino además un aumento de la excitación. Es cuando se empiezan a aparecer los efectos sistémicos y miren cómo progresivamente empieza a aumentar esa mortalidad de 5% a los 30 minutos una vez que se instaura propiamente, digamos, el estatus epiléptico ya establecido. Miren cómo aumenta hasta el 20%, 30%, cuando empezamos a entrar en un estatus refractario, 40%, 60% cuando estamos hablando de un estatus refractario maligno. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué esto se nos prolonga? Porque aquí ya no nos responde nada. Porque en este punto, cuando ya se ha generado esa plasticidad y ya el cuerpo no tiene qué más hacer, lo que empieza es alterar la expresión génica. Y en ese momento empezamos a tener una alteración de los transportadores, además de los fármacos que estamos utilizando, de las glicoproteínas, y empiezan a aparecer proteínas que generan como resistencia a esos anticonvulsivantes y además alteraciones en los puntos de acción de esos anticonvulsivantes. Entonces todo eso nos va a llevar a que esos estatus, digamos, que persistan en el tiempo si no los controlamos de manera temprana. Cada momento que pasa, cada minuto que pasa sin que controlemos un estatus, va aumentando el riesgo de que esto siga prolongado en el tiempo y de que nos aumente toda esta fisiopatología y que nos aumente todas estas implicaciones. Fíjense que aquí ya entramos en una falla homeostática y eso ocurre porque empezamos a tener una serie de problemas sistémicos que nos van a llevar a una falla celular, a una lesión hipóxica además, que pues nos va a llevar a una disfunción orgánica múltiple. Cuando hablamos de las definiciones, ustedes van a encontrar cosas que de pronto a veces lo confunden a uno, en que le dicen que el estatus se define como una actividad que dura más de 30 minutos. Pero uno nunca espera 30 minutos para decir el paciente está en estatus, intervengámoslo. ¿Qué es lo que pasa? Que uno sabe que todas las convulsiones son de corta duración. Entonces, cualquier convulsión que dure más de 5 minutos, uno asume que se va a convertir en un estatus y lo llama de manera operativa, pues ahí arranca la definición de estatus, es la definición operacional. Cuando ustedes se encuentran una definición que habla de más de los 30 minutos, digamos que es la definición en donde nos empiezan a hablar del daño neuronal. Lo que vemos es que fíjense que aquí a los 30 minutos es donde se establece como ese daño neuronal, se establece todo ese cambio en la plasticidad, ese inicio de la alteración de la expresión génica y el aumento en la mortalidad. De eso es que hablan cuando dicen que son más de 30 minutos, más no de que ustedes vayan a esperar nunca a que pasen 30 minutos para intervenir el estatus, porque si no, pues el paciente va a tener un pronóstico pésimo o se va a morir. Entonces, toda crisis corta o crisis aguda es crisis que se demora menos de 5 minutos y que yugula ya sea espontáneamente o con una primera intervención sencilla. Las crisis prolongadas ya hablamos que son las que duran entre los 5 y 30 minutos y en ese punto, como les digo, ya tenemos la definición operacional del estatus. ¿Listo? ¿Qué se define como estatus? Toda actividad convulsiva continua y también entran aquellas que son 2 o más convulsiones en donde no hay una plena recuperación de la conciencia entre ellas. ¿Por qué? Porque es un punto en donde todavía esa actividad tiene, digamos, como alterados esos mecanismos compensatorios y se sigue generando todo el daño neuronal y sistémico. Entonces es muy importante aclarar esa parte. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que uno haga un estatus? Que ya tenga un antecedente de epilepsia conocida, que haya normalidades en el electroencefalograma de base, que tengamos convulsiones parciales con posterior generalización, pacientes que han hecho estatus con la primera convulsión o pacientes que tienen anormalidades en las neuroimágenes, es decir, estructurales. Dentro de las causas vamos a ver varias etiologías.
Dentro de las etiologías agudas pues está la epilepsia obviamente, pero también están las infecciones del sistema nervioso central, que es algo de lo que inicialmente uno debiera descartar. También están todas las alteraciones metabólicas, y cuando hablamos de alteraciones metabólicas no solo pensemos en los pacientes que tienen enfermedades metabólicas raras, sino alteraciones metabólicas sencillas de las del día a día como hipoglicemias, hiperglicemias, alteraciones electrolíticas o lesiones anóxicas. Recordemos también, otra causa son los pacientes que ya traen un diagnóstico establecido en donde no tenemos una adecuada adherencia al tratamiento antiepiléptico o no tenemos unos buenos niveles de manejo de los antiepilépticos, y también en pacientes que tengan sobredosis de otros medicamentos. Nos hablan acá de otro escenario, que son las convulsiones febriles prolongadas, y pues ya cuando estamos hablando de pacientes que presentan estatus epilépticos a repetición o que se prolongan en el tiempo, ya empezamos a ver otro tipo de alteraciones como los desórdenes de la migración neuronal, las disgenesias y la encefalopatía hipóxico-isquémica. Fíjense entonces cómo, digamos que la etiología va a cambiar un poco en la frecuencia, ¿sí? Y cómo de todas maneras sigue siendo mucho el porcentaje de pacientes donde no tenemos una respuesta de qué fue lo que generó, digamos, el estatus cuando se está presentando de nuevo. Cuando es una causa como de una sintomática aguda, digamos que en ese caso sí tenemos que la mayor parte es neuroinfección, seguido por las alteraciones hidroelectrolíticas, el trauma y las toxinas. Y también no podemos dejar de lado pues la parte de las causas vasculares. Fíjense que no es poco lo que vemos las malformaciones vasculares, y eso también digamos que nos tiene que hacer pensar en eso para descartarlo. ¿Cómo se puede presentar? Como crisis tónico-clónico generalizadas continuas con alteración de la conciencia entre una y otra, como estatus no convulsivo, que hay que pararle muchas bolas, digamos, a esa parte, y como crisis parciales repetidas que se manifiestan como signos ya focales o sensoriales, en donde no vamos a tener usualmente una alteración de la conciencia, pero sí podemos tener un deterioro focal de alguna función, por ejemplo, pacientes que se presentan con afasia. Acá pues entonces tenemos nuevamente como la clasificación como por la presentación, y recordemos entonces, como les digo, este estatus no convulsivo que puede ser focal o generalizado, hay que sospecharlo en pacientes que tienen esas alteraciones del estado de conciencia en donde no es claro si hay una encefalopatía o no, que puedan estar presentando estos estatus, y digamos en este caso es muy importante la monitorización electroencefalográfica. Han cambiado las terminologías, y lo que antes llamábamos estructural lo que antes llamábamos agudo sintomático, remoto sintomático, progresivo, hoy día lo llamamos dentro de un solo grupo, donde hablamos que tenemos etiología estructural metabólica, y es para aproximarnos mucho más cómo organizarnos ese estudio de qué fue lo que nos lo causó. Fíjense que acá vamos a ver de qué manera se presenta, y estos digamos que siempre son agudos o subagudos. Tenemos también las etiologías genéticas, que era lo que antes llamábamos idiopático, en donde pues vamos a tener digamos que ciertas características particulares, va a estar muy relacionado con la edad. La etiología desconocida, que pues no deja de ser acá importante, tenemos que presumir que va a asociarse con una aguda sintomática, pero digamos que puede pasar que tengamos un paciente donde en la primera instancia no se pueda establecer una causa clara. Y pues los estados febriles, como decíamos, en donde ya se descartó una causa de neuroinfección. Entonces acuérdense que les hablaba de una cosa muy importante, que son las complicaciones sistémicas, y es que el estatus no se queda solamente en el daño que genera a nivel neuronal, no se queda solamente en el cerebro, que claro es muy importante, es vital, pero no solo se queda ahí, y es importante que aborden siempre sus pacientes de manera integral. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener además un estado de estrés donde vamos a tener una liberación de catecolaminas y de todas las hormonas contrarreguladoras, que nos van a generar alteraciones no solamente en la perfusión, sino también en la parte metabólica, generándonos problemas de hipoglicemia. Y en la alteración de la perfusión vamos a tener problemas de hipotensión, que van a llevar además a una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Si ya estamos teniendo de base una alteración pues por una hipoxia que se está generando, y además pues por un daño neuronal por toda esta reacción, y a eso le sumamos que disminuye el flujo sanguíneo cerebral, vamos a disminuir la presión de perfusión, y eso digamos que nos va a empeorar el daño cerebral, además del sistémico.
¿Qué cosas podemos ver a nivel sistémico en el estatus epiléptico, tanto el temprano, hablando temprano entre los 30 y los 60 minutos, y el tardío, que es cuando ya empieza a ser refractario a los 60 minutos? En cuanto a la actividad motora, vamos a ver que en la medida que pasa el tiempo, va disminuyendo esa actividad motora, aunque persista el estatus. Vamos a ver que el electroencefalograma inicialmente presenta muchas crisis recurrentes, es lo que veríamos si tuviéramos un paciente monitorizado todo el tiempo, pero posteriormente vamos a ver cómo eso se vuelve continuo, ¿sí? Y vamos a ver cómo esa presión arterial que inicialmente estaba elevada, porque claro, estamos en un estado de estrés, respondemos pues al estrés metabólico elevando presión arterial para tratar de mantener como toda esa homeostasis, pero después, ¿qué va a pasar? Con todos estos mediadores, con toda esta cascada inflamatoria, vamos a empezar a tener una vasoplegia y va a caer esa presión arterial, va a caer esa glucosa sérica, va el lactato sérico que se empezó a elevar, después no lo vamos a poder depurar fácilmente, pero tampoco vamos a tener un sustrato de donde lo vamos a producir, digamos, a la tasa que se produjo inicialmente. Por eso es que con el tiempo uno lo ve menos elevado, pero persiste porque no se puede aclarar bien. Y el metabolismo cerebral sí se va, digamos que a mantener al 100% todo el tiempo. Pero vamos a ver cómo cae ese flujo sanguíneo cerebral y esa presión de perfusión. ¿Qué cosas pueden resultar finalmente entonces como complicaciones de ese estatus con eso que les acabo de hablar, las implicaciones sistémicas? Vamos a poder ver en nuestros pacientes a nivel musculoesquelético fracturas, dislocaciones, hemorragias, y vamos a poder ver además pues rhabdomiólisis. ¿Listo? ¿Qué otra cosa vamos a tener? Falla renal por necrosis tubular aguda y por la rhabdomiólisis que se generó, entonces es importante seguir eso también en nuestros pacientes. Y vamos a tener también además lesión cardíaca, choque cardiogénico, arritmias, hipoxia, y podemos ver en nuestros pacientes incluso infartos miocárdicos sin elevación del ST, cardiomiopatía inducida por estrés y edema pulmonar cardiogénico, incluso en pacientes que no son cardiópatas previamente. Vamos a tener también pacientes en donde vamos a tener una lesión pulmonar que va a llevarnos a una hipoxemia, a un SDRA, y podemos tener además en estos pacientes, si estaban con estómago lleno, problemas de broncoaspiración, ¿cierto? Hablamos del edema pulmonar cardiogénico y neurocardiogénico en este punto, ¿listo? Y además el mal manejo de secreciones, que todo eso nos puede generar complicaciones a nivel pulmonar. Esa hipoxemia pues nos va a generar obviamente una alteración en la oxigenación y en la ventilación además, un aumento del consumo de oxígeno y como les dije pues vamos a tener un problema en el manejo de las secreciones. Esa hipoxemia más la acidemia que ya veíamos pues va a empeorar todo digamos el cuadro metabólico, nos va a alterar la función miocárdica y la sensibilidad de los receptores de catecolaminas, disminuir el gasto cardíaco, generarnos hipotensión y además pues de que nos genera todo el daño sistémico digamos que empeora todavía más la función cerebral. Fíjense que cuando estamos hablando recordamos lo que hablamos ahorita anteriormente de los receptores NMDA, entonces hay que tener aquí algo en cuenta y es los mecanismos excitotóxicos que van a mediar esa lesión neuronal o esa lesión cerebral por los receptores NMDA en el estatus epiléptico. Entonces recordemos que cuando el glutamato se une a los receptores o al subtipo de receptores NMDA que lo reciben en circunstancias normales, digamos que no hay una mayor implicación porque el canal se bloquea por una corriente de magnesio pues que se genera como para poder mantener aquí un equilibrio. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tenemos unas condiciones donde tenemos un estatus ya establecido y vamos a tener una membrana severamente despolarizada, ese magnesio no se va a poder liberar o no va a poder haber la corriente de magnesio necesaria para que ese canal se ocluya o se bloquee. Y en ese caso él sigue, digamos que permeable, y entonces sigue recibiendo todo ese glutamato, sigue aumentando toda esa corriente de calcio, toda esa cambio, digamos, en la polaridad de la célula para generar toda la señal excitatoria y a lo que nos va a llevar a que prolonga tanto esa reacción en el tiempo que nos va a llevar a una necrosis aguda de la neurona y pues obviamente a una muerte celular. Se va a romper esa membrana celular, se va a inhibir la síntesis proteica y todo eso es lo que nos va a ir aumentando progresivamente el daño. Ya que enlazamos la fisiopatología
¿cierto? Con la presentación de esta entidad, y ya que entendemos cómo en el tiempo, cada vez que permitimos que aumente o que se prolongue el tiempo que el paciente dura en estatus, cómo empeora, digamos, el pronóstico y cómo empeora toda la parte sistémica y también pues la parte únicamente cerebral del paciente, vamos a entender por qué el tratamiento es tan organizado y por qué encontramos algoritmos, digamos, tan claros donde nos dicen con tiempos cuáles son las metas y qué tenemos que ir haciendo. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Parar la crisis, obviamente, y además prevenir que recurra para evitar que ese daño cerebral sea mayor. Los estudios en animales dicen que la pérdida neuronal se da a los 30 minutos de iniciar la crisis, pero eso puede ocurrir antes. Acuérdense que todas las crisis que duran más de 5 minutos prácticamente se van a establecer en estatus. Luego, no nos garantiza nada que después de los 5 minutos empecemos a tener un daño neuronal. La idea es, en el menor tiempo posible, lograr controlar este problema. ¿Cuál va a ser la primera línea? Las benzodiazepinas. ¿Listo? Lo que nos dicen los estudios es que si uno usa benzodiazepinas en los primeros 20 minutos, imagínense, la tasa de detención de la crisis sube hasta 70-85%. Luego, si uno las usa de manera mucho más temprana, posiblemente va a tener una probabilidad de tener el estatus mucho más efectivo. ¿Cuál es el problema? Que uno a veces se espera y le da miedo poner la benzodiazepina y le da miedo empezar el tratamiento y espera a ver si autorregula y cojámosle la mano y no. Entonces, esto hay que atacarlo apenas se presenta para evitar que se genere todo ese daño neuronal y que se genere todo ese daño sistémico. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. De las benzodiazepinas, digamos que nos recomiendan el lorazepam, pero digamos que el problema que tenemos acá es que no lo tenemos en todas partes endovenoso. Pero si lo tuviéramos, sería, digamos, como tal vez el de elección, porque tiene la acción anticonvulsivante más larga, generando menos problema de presión respiratoria. Sin embargo, si no está disponible, pues podemos echar mano ya sea del diazepam o del midazolam a las dosis, digamos, usuales para estatus, teniendo en cuenta que la dosis se puede repetir si no yugula el estatus. Pero aquí hay que tener algo muy en cuenta y es que no nos podemos ir a más de 2 dosis de benzodiazepina sin arrancar una segunda línea, porque posiblemente lo que vamos a hacer es demorar el tratamiento de segunda línea y prolongar el estatus en el tiempo. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ya sabemos que ellos van a aumentar la frecuencia de apertura del canal de cloro para hiperpolarizar la célula y potenciar de esa manera la acción del GABA. ¿Listo? Esa es la manera en la que actúan las benzodiazepinas, y acá tenemos el sitio de acción de las benzodiazepinas que está muy cerca del deflumacenil, que es su antídoto, y el zolpidem. ¿Listo? Entonces, si nos vamos a los algoritmos, que como les digo son muy claros y nos muestran como con tiempos muy bonito como la manera en la que hay que ir actuando, tenemos en los primeros 5 minutos la fase de estabilización. Ok, son los primeros 5 minutos donde todavía tengo permiso de que esa crisis sea aguda, de que no prolonguen el tiempo, y todavía yo puedo, si el paciente recién me llegó a urgencias, estabilizarlo, monitorizarlo, hacerle un examen rápido, completo, mirar, preguntar rápidamente como lo principal, como lo vital al cuidador, ¿cierto? O aportarle oxígeno, como les dije, pues iniciar toda la parte de la monitoría y siempre conseguir, obviamente, una glucometría. Acuérdense de eso, muy importante, apenas llega el paciente. Obviamente vamos a tratar de obtener un acceso venoso para obtener pues los paraclínicos y para garantizar pues por dónde vamos a dar el manejo a nuestro paciente. A los 5 minutos, si la convulsión continúa, yo debo iniciar de una vez una terapia. No puedo esperar más. ¿Listo? Si eso continúa a los 5 minutos, la terapia inicial pues es la benzodiazepina. ¿Que tengo acceso intravenoso? Perfecto. Entonces la coloco intravenoso y pues mucho mejor. Si no, no puedo esperar a coger un acceso intravenoso para administrar la benzodiazepina si ya cumplimos los 5 minutos. Tengo que sí o sí empezar de una vez el tratamiento. ¿Cómo lo puedo usar? Intranasal, intramuscular, intrarrectal, listo, o sea, opciones hay y no es una excusa que no tenga un acceso venoso establecido para no arrancar el manejo. Una vez que coloco la primera dosis de benzodiazepina, si no yugula el estatus, rápidamente puedo colocar una segunda dosis, listo, acá entonces vemos cómo la podemos repetir. ¿Qué pasa? Bueno, acá les voy a hacer como una aclaración y es que a veces de pronto ustedes ven que pacientes que tenemos en la UCI o pacientes que tenemos en piso previamente conocidos empiezan a convulsionar y uno, si bien no espera de pronto los 5 minutos para arrancar el manejo con la benzodiazepina, y usualmente se van a dar cuenta que eso lo hacemos más que todo en pacientes donde ya tenemos
conocida una patología de base y ya sabemos por la patología de base que el paciente presenta que si no la intervenimos simplemente se va a prolongar en un estatus. Entonces, el escenario, digamos, de esperar los 5 minutos es lo que les da al paciente que les llega a urgencias mientras ustedes monitorizan, organizan, hacen la aproximación inicial. Eso se les va a comer los 5 minutos. Pero en un paciente que ya tiene un hospitalizado y que ya lo tiene como en un estudio, pues puede uno, digamos, que actuar un poco antes. Entonces, bueno, siempre acuérdense obviamente del PALS, toca ABC, ¿cierto? Todo. No me voy a tener mucho ahí para que no nos vayamos en el tiempo, pero acuérdense siempre de eso. Y de que hay opciones si uno no tiene un acceso intravenoso. Entonces, este digamos que es otro modelo de algoritmo en donde también nos van hablando como con tiempos de lo que estamos diciendo. La segunda línea. Si las convulsiones continúan después de 7 minutos, es decir, 2 minutos después de que le administré la benzodiazepina, sigue la convulsión, claro, yo puedo administrar una segunda dosis, pero tengo que estar pensando de una vez en la segunda línea. ¿Listo? La segunda línea, ¿cuál va a ser? Nos hablan de fenitoína, nos hablan de fenobarbital y hoy día nos hablan de levetiracetam como una segunda línea de una vez. ¿Cuál es mejor? Pues digamos que depende más que todo de lo que uno tenga. ¿Listo? La fenitoína causa menos depresión respiratoria que el fenobarbital y menos alteración del estado de conciencia. Y con la fenitoína hay que tener una cosa en cuenta y es que se precipita cuando uno la pone en dextrosa, entonces siempre prepárenla en solución salina. Controla hasta el 60 al 80% de las crisis con dosis de 20 miligramos por kilo y la infusión se pasa en 20 minutos para evitar reacciones adversas como las arritmias, la bradicardia y la hipotensión. ¿Cómo actúa ella? Bloqueando los canales de sodio voltaje dependientes, inhibiendo que se propague esa señal eléctrica desde el foco al resto del cerebro. Entonces, digamos que ya ustedes sabiendo que ese es como su mecanismo de acción, por eso es que entra como una segunda línea. Entonces, fíjense, ¿yo qué trato de hacer primero en el estatus? Trato de potenciar el GABA. ¿Por qué? Porque aquí todavía estoy produciendo GABA, todavía tengo receptores de GABA afuera, todavía me funciona. ¿Listo? No me funcionó potenciar el GABA, tengo que estar pensando de una vez fisiopatológicamente en que los receptores ya están haciendo endocitosis, se están dañando y que aparte de todo ya no tengo biodisponibilidad. Entonces, por más benzodiazepinas que yo ponga, no tengo que voy a seguir potenciando. Tengo que pensar de una vez en otro mecanismo de acción. Y ese otro mecanismo de acción entonces va a ser bloquear estos canales de sodio y voltaje dependientes. ¿Listo? Y es cuando entro a poner la fenitoína. El fenobarbital también, pues digamos, tiene una actividad similar, pero presenta un poquito más de depresión respiratoria. Este se puede preparar, no importa, en solución salina o en dextrosa, y sus reacciones adversas son la sedación, la depresión respiratoria y la hipotensión, son lo que le van a tener que como vigilar. El ácido valproico también, digamos que lo plantean ahí entre los algoritmos, tiene una eficacia similar con menos efectos adversos, no tiene muchos efectos hemodinámicos, pero digamos que no tiene tanto soporte como los otros medicamentos que nos hablan, pero digamos que es algo que pudiéramos usar. Aquí, entonces, miren dónde está el sitio de acción del valproato, que es más que todo pues en la parte de producción de ese GABA y esos metabolitos que se van a producir el GABA. Entonces aquí todavía estoy pensando en aumentar esa producción, ¿sí? En estimularla. Por eso es que, digamos, no tiene un efecto como tan marcado en segunda línea como la fenitoína y el fenobarbital, porque otra vez me estoy devolviendo al primer mecanismo de acción que dije que ya estaba saturado. Pero digamos que en algunos pacientes todavía puede haber sustrato para estimular esa producción de GABA y por eso todavía pudiera funcionar. Entonces fíjense acá cómo nos hablan de las dosis en esa segunda línea. De la fenitoína, pues que se coloca en 20 miligramos por kilo, el valproato 40 miligramos por kilo, porque estamos arrancando en dosis de estatus, ¿listo? Y fíjense aquí cómo nos ponen de una vez el levetiracetam. Los estudios, digamos, como más recientes, no han podido comprobar como una superioridad del levetiracetam hacia los otros medicamentos, hacia la fenitoína y fenobarbital, pero digamos que sí tiene menos efectos adversos, tiene un mejor perfil hemodinámico, un mejor perfil también en la parte de sedación, digamos que no genera tanto este problema de sedación, y lo que sí vemos es que en el tiempo se prolonga mucho más su efecto para prevenir recurrencia de las crisis. Entonces digamos que es por esa razón como uno de los medicamentos que hoy día ustedes van a ver también que vamos usando cada vez más en el manejo inicial del estatus. Incluso hay algunas fuentes que plantean iniciar de una vez con la levetiracetam y no estaría mal, pero pues con lo que les comento de la fisiopatología, pues también digamos vale la pena iniciar tratando de potenciar ese GABA.
¿cierto? Digamos que después de haber colocado esa segunda línea, continúa la convulsión. Esa segunda línea, ese tiempo en el que yo pongo el medicamento de segunda línea y vigilo su acción, no debe pasarse de los 30 minutos. O sea, fíjense que la primera línea la puse entre los 5 y los 10 minutos, la segunda línea la pongo entre los 10 y los 30 minutos. A los 30 minutos yo tengo que tomar, bueno, están los estudios que les decía, el Concept, el Eclipse, que han ido como comparando la levetiracetam con fenitoína, y digamos que no se han podido como demostrar como con tanta solidez cuál que sea superior, pero pues por la parte fisiopatológica que les explico, vale la pena como seguirlo teniendo muy ahí presente y tal vez usarlo cada vez un poco más. Fíjense que a los 30 minutos tengo que tomar decisiones. Y a los 30 minutos, si esto persiste, a pesar de que yo coloqué mis medicamentos de primera y segunda línea, no me puedo quedar ahí. No me puedo quedar poniendo benzodiazepinas 40 minutos. No me puedo quedar repitiendo el levetiracetam una hora. No me puedo quedar repitiendo la fenitoína una hora. ¿Listo? Si a los 30 minutos el paciente entra en un estatus, persiste el estatus, tengo que tener la claridad de que este paciente entró en un estatus que se llama refractario. Una vez que eso ocurre, posiblemente este paciente va a requerir que le aseguremos la vía aérea y va a requerir dentro de su manejo otro tipo de medicamentos, ¿listo? De los que ya vamos a hablar. Pero estos pacientes van a necesitar una secuencia de intubación rápida. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y que una vez que un paciente arranca a hacer un estatus, así estemos en los 5 minutos, tenemos que tener el carro de paro al lado, porque es muy fácil o puede ocurrir que esto se prolongue en el tiempo y necesitemos asegurar vía aérea. Entonces es algo súper importante. Una vez que se hace la secuencia de intubación rápida, lo que nos recomiendan es iniciar una infusión de benzodiazepinas. Entonces ahí nos hablan del midazolam como la primera opción, colocando un bolo inicial de 0.15 miligramos por kilo y después continuar una infusión de 2 microgramos por kilo minuto. Eso se puede ir aumentando cada 5 minutos, 2 microgramos kilo minuto más. O sea, si a los 5 minutos no yuguló el estatus, lo paso a 4 microgramos kilo minuto. 5 minutos después no yuguló, lo paso a 6. Hasta una máxima tasa de infusión de 24 microgramos por kilo minuto. Eso es hartísimo. Ahí tienen que estar preparados, además de que la benzodiazepina les genere una vasoplegia, el paciente les empiece a hacer hipotensión y empiece a requerir soporte con inotrópicos o vasoactivos y pues tengan que ponerlos. Entonces es otra cosa a la que uno tiene que estar preparada en este punto del estatus refractario. Fíjense que ya no solamente por el hecho de que el estatus por sí mismo nos puede llevar al paciente a hipotensión, sino ahora además por la vasoplegia que nos va a generar las benzodiazepinas. Acá tenemos que tener unas metas claras, pero si la convulsión continúa, antes, y eso es algo que les quiero mostrar en este algoritmo, antes nos hablaban de que había que pensar de una vez en algo que es el coma barbitúrico, las infusiones de tiopental y pentobarbital. Digamos que hoy día tenemos una herramienta antes y es la infusión de ketamina. ¿Listo? La infusión de ketamina, ¿qué es lo que buscamos hacer? Acuérdense que yo les dije que después de que se daña, digamos, toda la parte de la transmisión del GABA, toda la parte inhibitoria, vamos a tener otro problema y es que aumenta la reacción excitatoria y que va a aumentar porque esos receptores N-metildiaspartato van a estar, digamos que, activos al 100%, no van a tener un influjo de magnesio que los pare y es cuando, digamos, vamos a tener que intervenir esos receptores porque ya en este punto del estatus, el protagonista es el receptor N-metildiaspartato y uno de los medicamentos que interviene sobre él es la ketamina. Entonces es importante que tengamos la ketamina aquí como un as bajo la manga, incluso antes que el coma barbitúrico, ¿cierto? Porque fíjense que el coma barbitúrico lo que va a hacer es seguir potenciando ese GABA, pero no tengo, y los receptores ya están mal. Y entonces no me va a servir seguir con benzodiazepinas, obviamente hay que colocar la infusión para tratar de mantener como al máximo ese efecto, pero de pronto no me va a servir seguir insistiendo en lo mismo. O sea, si algo le enseña a uno la vida es que no puede seguir insistiendo en lo que ya le dijo que no. Entonces hay que buscar otra salida, hay que buscar otra puerta, hay que buscar otro modo y ese otro modo puede ser intervenir esos receptores N-metildiaspartato. De ahí que nos propongan hoy día pues entonces esa infusión de ketamina, pero fíjense que además nos empiezan a proponer las infusiones de propofol. Entonces
son cosas que vamos viendo que van avanzando en el manejo del estatus. Acá en esta tabla, pues les dejo como las ventajas y desventajas que tiene cada uno, ¿cierto? Y en qué condiciones, digamos, como que hay que tener un poco en cuenta su uso. Fíjense que la disfunción hepática y renal nos va a limitar mucho el uso de algunos de estos medicamentos, pero no siempre puede ser una contraindicación, porque a veces no tenemos otra alternativa, sino usarlos y pues usarlos con cuidado. Entonces, bueno, de este artículo es que estaba esta tablita que hablaba como de las opciones en el estatus suprarrefractario. Y nos hablan entonces también de otra cosa que es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica se puede empezar a pensar también en estos pacientes que empiezan a hacer este tipo de estatus suprarrefractarios malignos que se prolongan en el tiempo. En cuanto a las infusiones de tiopental, recuerden por favor que no se deben mantener más de 72 horas por todas las reacciones adversas que pueden generar. Entonces eso es como otra cosa importante de tener en cuenta. ¿Cuáles son los errores entonces que vamos a tener? ¿O qué es lo que nos va a predisponer a que estos estatus se prolonguen en el tiempo y se hagan suprarrefractarios? Primero, no poner la dosis adecuada de benzodiazepina. Entonces eso es algo muy importante. Segundo, tratar con más de 2 dosis de benzodiazepina. Era lo que les decía cuando les hablaba de la primera línea. ¿Por qué? Porque si yo me quedo poniendo 3, 4 dosis de benzodiazepina, 5 dosis de benzodiazepina, primero pues le voy a llevar una depresión respiratoria con seguridad. Pero segundo, demoro el manejo de segunda línea. Entonces, cada minuto que el paciente pase en estatus de más es un minuto que se le está dañando red neuronal, que se le está generando efectos sistémicos y que además está aumentando el riesgo de que esto se vuelva un estatus suprarrefractario. Y el retraso en el manejo del estatus refractario. Entonces, fíjense lo que yo les decía, a los 30 minutos tienen que tomar decisiones y 30 minutos ahorita en una charla nos suena mucho, pero en el momento que uno está con un paciente crítico o con un paciente que le llega a urgencias, 30 minutos pasan en un abrir y cerrar de ojos. Es importante además que sean organizados en eso, en el manejo del tiempo, en que alguien les esté diciendo cuánto tiempo llevan de cada intervención. ¿Cuáles son los efectos adversos del tratamiento? Pues la sedación, que ocurre más con las benzodiazepinas, la depresión respiratoria, que también ocurre más con las benzodiazepinas, y la hipotensión, que ocurre pues aproximadamente en el 18 a 20% de estos pacientes. Eso pasa menos en niños que lo que ocurre en los adultos, en gran parte pues por las dosis que se utilizan. Y bueno, para el tratamiento de las causas, ustedes tan pronto llega el paciente y cogen un acceso venoso, cogieron obviamente unos tubos, ¿cierto?, de muestras, que tienen que mandar a procesar de una vez toda la parte infecciosa, toda la química sanguínea, función renal, hepática, si están sospechando que hay infección, pues cultivos, obviamente, unos gases arteriales que les van a dar muchísima información y si tienen la opción de unos arteriovenosos, pues cuanto mejor porque van a tener ahí toda la información del paciente que necesitan para tratarlo. Si son pacientes que ya venían recibiendo anticonvulsivantes, de una vez pidan en ese tubo de ingreso los niveles de anticonvulsivantes para que no se vayan, digamos, a falsear con lo que ustedes le coloquen pues para el manejo del estatus. Y obviamente un screening de tóxicos. Bueno, hay algunas propuestas de scores para ir evaluando como el desenlace o el pronóstico funcional en pacientes que presentan estatus epiléptico y dentro de ellos pues está este que es el ENDIT, en donde nos hablan pues como factores como que el paciente tenga encefalitis, estado convulsivo, resistencia a las benzodiazepinas, que haya cambios en las imágenes o que requiera intubación, van a ir dando un puntaje que nos va a ir aumentando, digamos, en el tiempo la probabilidad de que haya, digamos, como un pronóstico desfavorable a nivel neuronal y a nivel, pues, que genere, digamos, como una degeneración, pues, en la parte neurológica, ¿listo? Entonces, si bien esto todavía, digamos, como que no está dicho como palabra de Dios, es importante que uno tenga en cuenta estas cosas, que uno tenga en cuenta ver esto y decir, pues, pucha, si mi paciente me hace un estatus no convulsivo, tengo que estar pilas en su recuperación. Que mi paciente no respondió fácil a las benzodiazepinas, tengo que estar pilas en su recuperación, cómo le va a ir con su parte neurológica, con su rehabilitación, todo lo demás, ¿listo? Que si las imágenes, que si la intubación, todo eso. Es importante que uno lo conozca para que sepa a qué paciente les va a prender la alarma para que en el momento, digamos, de recuperarse, uno le haga un poquito más de seguimiento. Bueno, eso es todo. Si tienen dudas, preguntas o algo, pues me pueden escribir al correo. María lo tiene. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad y pues muchas gracias. Muchas
Muchas gracias, doctora Bejarano, por su participación y por esta excelente charla. Les agradecemos a todos por conectarse, esperamos que les sea de gran utilidad esta charla. Feliz